ICOMOS Argentina, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, junto a El Provincial, rescatan nuestro patrimonio cultural. Exactamente, ya a las 2 de la tarde, 6 minutos, ya estamos en el espacio de ICOMOS Argentina, como siempre, aquí en Radio Provincia, en El Provincial, y en este caso para saludar a la arquitecta especialista en planeamiento del recurso físico en salud, Rita Comando, que ya está con nosotros, para hablar de un tema que tiene que ver con algo que seguramente vos ves todos los días cuando vas a un hospital, pero no prestás demasiada atención, que es ni más ni menos la arquitectura en el ámbito de lo que se conoce como arquitectura hospitalaria y también el patrimonio de ese recorrido que tiene a enormes edificios quizás muy antiguos en distintos puntos del país, pero claro, uno cuando va a un hospital no repara en esa atención. Por eso con Rita Comando vamos a enseñarte a observar dentro de la situación que uno puede atravesar por una cuestión relacionada con la visita a un hospital, a empezar a ver estos lugares. ¿Qué tal, Rita? Un gusto saludarte como siempre aquí en Radio Provincia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rita, siempre trabajando justamente, asesorando incluso desde la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, entre otros ámbitos, el trabajo, ¿no?, que tiene que ver con esto de el patrimonio en los hospitales. Contanos un poquito para que la gente conozca y descubra de qué se trata el patrimonio hospitalario. Bueno, en principio el patrimonio edificado, que es de lo que vamos a hablar en estos momentos, tiene que ver con ser un referente de nuestra historia social, y que muchas veces esa historia social también se refleja en lo personal. El hospital es un lugar donde nacemos, nos enfermamos, morimos, tiene un gran reconocimiento social la entidad hospital. Entonces, en ese sentido, al igual que la escuela y otros edificios que están relacionados con nuestra vida individual y social, se reflejan en el tema de patrimonio porque reflejan periodos, momentos, circunstancias de nuestra historia como sociedad. Y en ese sentido, la arquitectura hospitalaria tiene grandes referentes a nivel país, como puede ser el Hospital Gutiérrez en Capital, o sea, ¿por qué? Porque la gente, vuelvo a insistir, al igual que en la escuela o en un teatro, son los lugares donde concurre y se identifica. Y además muchas comunidades, como por ejemplo estoy pensando en la comunidad italiana y el Hospital Italiano de Capital Federal, lo tienen como parte de su acervo cultural. Tal cual. Y bueno, yo te iba a hacer una pregunta que se me ocurrió en el medio de esta primera respuesta que nos vas dando, pero como que prácticamente ya se ha contestado, pero ¿por qué hay que conservar el patrimonio hospitalario? Más allá de, uno, insisto, tiene la figura del hospital como un ámbito donde uno va para curarse y demás, ¿por qué hay que mantener esa costumbre de quizás los inmigrantes, los italianos y otras comunidades que han llegado y que han, entre otras cosas, construido un hospital aquí en Argentina? Mira, por varios motivos. Primero, porque el patrimonio va también mostrando facetas de nuestra cultura que tiene que ver con bienes tangibles como temas tecnológicos, evolución de la medicina, evolución de las tecnologías constructivas, evolución de las costumbres. Eso tendría que ver con cosas tangibles que podemos ver, ¿no? Y con valores intangibles, como los bienes que nosotros valoramos en cuanto a este tema de referentes culturales, como decía antes, del tema de reconocer en estos hospitales valores que son intangibles como solidaridad, comprensión, caridad, salud, porque cuando nosotros hablamos de arquitectura hospitalaria, enseguida estamos pensando en tema de salud, y en realidad la salud es un bien intangible, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido es por lo cual el hospital cobra un valor significativo en nuestra sociedad. Estoy pensando, por ejemplo, en el Hospital Nacional de Pediatría, el Garraham, o el Rofo, o el Gutiérrez, o el Elizalde. Estoy mencionando de capital, pero también podríamos hablar en las provincias, o en la provincia de Buenos Aires,
Ludovica de la Plata, o sea, tienen que ver con muchos, con esta cosa de la sociedad, reconocerlos con los valores que además también tienen que ver con los médicos, ¿no? Con los médicos, con el personal de salud, con lo que significa el reconocimiento a esa comunidad que trabaja por nuestro bienestar. Está claro, Rita. ¿Y crees que hay, digamos, concientización sobre la conservación del patrimonio en general y particularmente en lo que vos sos especialista, que es trabajar en el ámbito hospitalario? Mira, yo creo que falta una concientización muy fuerte de lo que significa el patrimonio público, el bien público, ¿no? O sea, el espacio público y el patrimonio. Pero cuando hablo del patrimonio, no solamente me refiero al patrimonio cultural, ¿no? Sino a lo que significa conservar el espacio, la calle, los edificios. Pareciera que lo público es de nadie, y yo creo que en eso tenemos que tomar mucha conciencia de que lo público es de todos y que todos lo tenemos que cuidar. Y a su vez, el reconocimiento de estos espacios que consideramos como bienes, con más razón, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el Molino, que está hace años en situación de bueno, a pesar de que ahora lo ha adquirido el Congreso, o sea, la legislatura, pero bueno, pero todavía no hay una decisión de invertir en su restauración y conservación. Estoy pensando en la destrucción que tuvimos la semana pasada de muchos de los espacios públicos, y que realmente tenemos que ser conscientes que ese espacio es de todos y tenemos que trabajar por ese espacio, por recuperar lo público para todos. Y en ese sentido, con más razón, aquellos bienes que reconocemos como sociedad, y que para eso también tenemos que generar consenso de, bueno, si estos espacios y estos edificios nos representan, los tenemos que cuidar. Claro, ¿no? Totalmente. Porque además cada vez que, me imagino en la cuestión, por ejemplo, de los hospitales, de las características de los hospitales que, por ejemplo, algunos nombraste que están, digamos, dentro de esto que estamos hablando, que son patrimoniales, que tienen una historia detrás muy importante. La recuperación, la conservación, requiere de todo una cuestión administrativa como para empezar a recuperar, lo que no debe ser fácil, ¿no? Cada vez que hay que arreglar una fachada o actualizar una fachada, debe de ser de un trámite bastante importante, ¿no? Como para hacerlo, no debe ser tan fácil de ya empezamos y lo resolvemos. Primero lo que hay que definir es qué conservamos y qué demolemos. Claro. Porque no todo, a ver, si bien estamos hablando de patrimonio, no todo es patrimonio. Entonces, primero generar el consenso de qué es lo que tenemos que conservar. El problema en el tema hospitalario, que todo lo que es innovación tecnológica implica muchas veces, por ejemplo, tecnologías como la tomografía, la resonancia, o sea, todo lo que nosotros hoy en día conocemos como la alta complejidad, implica que muchas veces es difícil de incorporar en estos edificios que están pensados con una lógica y una estructura anterior a esa tecnología. Entonces, es muy importante la primera acción, qué conservamos y qué no conservamos. A lo mejor ese edificio ya no sirve para la función de salud en lo que implica las nuevas tecnologías, y hay que ver qué reuso se le da. Entonces todo eso implica toma de decisiones, consensos, y una vez que llegamos a eso, empezar a trabajar en lo que significa la puesta en valor de las acciones de eliminación de patologías. Cuando digo patologías, digo problemas en fachadas, temas estructurales, temas constructivos, ¿no? Que hoy en día la tecnología nos permite conservar y hacer grandes logros. O sea, el tema es costo-beneficio y determinar qué acciones al mediano y al largo plazo vamos a realizar, ¿no? Está claro. Por ejemplo, creo que un buen caso es el Elizalde en Capital Federal, que está cerca de Constitución, que seguramente todos lo tienen como reconocido. Bueno, había una parte que de ese edificio era de valor patrimonial, esa parte se conservó, se hizo una parte nueva que responde a las nuevas tecnologías,
Y esas son las decisiones que tenemos que ir tomando y consensando entre todos, digo, claro, como un buen ejemplo de preservación del patrimonio hospitalario. Está clarísimo. Rita, como siempre, un gusto charlar sobre estos temas y sobre los que se van dando, y por supuesto desear una feliz Navidad, un buen año, y seguiremos por aquí hablando de estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un feliz año. Y bueno, y trabajemos todos juntos, que seguramente va a ser un año mejor así. Ojalá que sí sea, sin dudas. Muchas felicidades y Gracias. gracias por ocuparse del patrimonio. Por favor, un cariño grande. La arquitecta Rita Comando, hablando de estas cuestiones, aquí en el espacio de ICOMOS Argentina, como cada sábado.